Buenos días, profesora. En esta disertación hablaremos sobre la neuropsicología de lóbulos frontales, las funciones ejecutivas y su conducta humana. Hablaremos sobre los lóbulos frontales. Estos lóbulos son las estructuras cerebrales de más reciente evolución en la especie humana. Presenta la organización funcional más compleja y diversa del cerebro humano. Se dividen funcionalmente en tres áreas: orbital, medial y dorsolateral. Esta presentación pretende la comprensión básica de la neuropsicología de los lóbulos frontales y su aportación heterogénea a la conducta humana. Los lóbulos frontales. Acá abarcaremos 4 puntos de vista, que son las funciones ejecutivas, sus posturas, su anatomía y patologías. Los lóbulos frontales son organizaciones vitales que cumplen diferentes funciones en el cerebro y que se encuentran divididas en diferentes regiones. Estos lóbulos son muy importantes, ya que gracias a ellos nuestro cerebro puede trabajar de una manera adecuada. Pero si alguno de estos lóbulos presenta una lesión, el individuo presentaría problemas como alteraciones en el pensamiento abstracto, alteraciones en las emociones y será afectada su conducta social. Por ejemplo, el caso de Phineas Gage, quien debido a un accidente sufrió daños severos en el cerebro, específicamente en parte del lóbulo frontal. Gage está considerado como una de las primeras pruebas científicas que sugerían que una lesión del lóbulo frontal podía alterar aspectos de la personalidad, la emoción y la interacción social. Los lóbulos frontales y su función que va hacia el control de los procesos cognitivos, así un sólido cuerpo de evidencia científica demuestra que estas regiones cerebrales se encuentran implicadas en la ejecución de operaciones cognitivas específicas, tales como la memorización, la metacognición, el aprendizaje y el razonamiento. Podemos ver que estos lóbulos se encargan de las funciones ejecutivas. Posturas del lóbulo frontal. El lóbulo frontal tiene dos posturas sobre el funcionamiento del cerebro. El primero es de tipo localizador, que se desarrolla a través de los módulos específicos, los cuales sirven para el proceso de información. El segundo tipo es funcional, se encarga de hacer las tareas de forma simultánea y de manera especializada. Si estas posturas se comprometen, estas presentan alteraciones en las funciones ejecutivas, las cuales están compuestas sobre las siguientes habilidades cognitivas: la generación de estrategias, la selección y ejecución de plan de acción y el monitoreo de la conducta y la flexibilidad mental. Estas funciones ejecutivas hacen que el hombre sea capaz de trabajar de manera autónoma e independiente, con una conducta suficiente para lograr sus logros y propósitos. Pero si alguna de estas funciones se alterara, tendrían dificultades para mantener relaciones sociales, autocuidarse o realizar trabajos. Racionalidad y la conducta social humana, es decir, que todas estas habilidades que adquiere un ser humano pueden desempeñarse a medida de que el ser humano se vaya desarrollando en su vida. Estas incluyen un conjunto de habilidades cognitivas, es decir, que su objetivo es facilitar la adaptación del ser humano a nuevas situaciones. Por ejemplo, cuando planificamos el día al levantarnos por la mañana, pensamos qué tenemos que hacer, en qué orden y cuánto tiempo nos costará hacer cada una de las cosas e ir de un sitio a otro. E incluso si tenemos que modificar el plan sobre la marcha en caso de que haya algún imprevisto o necesitemos realizar alguna nueva tarea con la que no contábamos. Los dominios de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas constan de tres dominios. Primero, el dominio de lo cognitivo. Esta se encuentra en la región dorsal lateral y se encarga de planificar metas, acciones con objetivos, optar estrategias para lograr el objetivo, control de estímulos irrelevantes, memoria operativa, producción del aprendizaje, atención del pensamiento abstracto y razonamiento matemático. Este dominio no proporciona más conocimientos. El segundo sería el dominio conductual, ubicado en la región de órbitos frontales, encargada de evaluar los comportamientos sociales, la responsabilidad, la personalidad
y la plasticidad en las conductas para cambiar las tareas, organización y la voluntad para iniciar tareas y solucionar problemas. Y el último sería el dominio emocional, situado en la región orbitofrontal y medial. Se conforma por el procesamiento de información emocional, la expresividad y la habilidad de responder adaptativamente a diversos estímulos con cargas emocionales. A partir de algunos autores sintetizaremos las funciones ejecutivas más destacadas que vienen siendo como la planeación, que significa lograr metas a corto, mediano y largo alcance. Control conductual, que viene siendo la capacidad de regular respuestas impulsivas. Después viene la flexibilidad mental, que viene siendo la capacidad de hacer esquemas y patrones de respuestas. Después la memoria de trabajo, que sirve para mantener la información por un breve tiempo sin estímulos. La metacognición, que controla nuestros propios procesos cognitivos. La mentalización, que es la capacidad de situarse en los pensamientos de otros para ver lo que pensará o cómo reaccionará. La conducta social, que durante el proceso del desarrollo tienen que aprender y entender diversos sistemas de las reglas cognitivas y sociales para que cuando sean adultos logren interactuar positivamente con su entorno. La cognición social, que es la capacidad del autoconocimiento que le permite al hombre saber su rol particular dentro de su vida familiar, social y laboral, pudiendo de esta forma planear, medir y regular mecanismos para satisfacer sus intereses y necesidades de un determinado entorno social. Y el último, que es la toma de decisiones. La corteza prefrontal dorsolateral izquierda y la corteza prefrontal ventral están involucradas en la comparación de costos y beneficios. Así, el cerebro de un individuo hace la comparación cuando decide si quiere comprar algo. Anatomía del lóbulo frontal. El lóbulo frontal se ubica en la parte interior del cerebro y esta se divide en tres áreas. La primera es la corteza motora primaria. Se encuentra en el sector posterior del lóbulo frontal. Esta se encarga de la transmisión de órdenes en el tronco cerebral y la médula espinal. Su función es ejecutar movimientos voluntarios y especializados. La segunda sería la corteza premotora. Es un área situada en el lóbulo frontal del cerebro. Se extiende anteriormente a la corteza motora primaria, cerca de la fisura de Silvio, antes de estrecharse cerca de la fisura longitudinal medial, que sirve como el borde posterior de la corteza prefrontal. Esta corteza se encarga de la elaboración y programación de los movimientos en base a las experiencias previas. Y el último sería el área de Broca, que es una pequeña zona situada en la parte inferior de la corteza prefrontal izquierda. Esta viene a ser el centro de la producción del habla. Si esta presenta una lesión, esta área altera la producción del habla sin producir anomalías de la comprensión del lenguaje. Las patologías de la corteza cerebral. Aquí hablaremos sobre los daños que puede tener cada área o zona, como la área dorsolateral. Si esta se lesiona, pueden tener incapacidad de aprendizaje, memoria temporal afectada, disminución de la fluidez verbal y déficit de atención. La área cingulada, que sus daños serían la apatía, la alexitimia, la restricción del lenguaje y los trastornos pseudodepresivos. Y el último sería la zona orbital, que sus daños vienen siendo la actitud desinhibida, los cambios de personalidad, la agresividad, la ecoprasia, la desadaptación de normas sociales, la alteración del juicio y de la empatía. Las baterías de las ejecuciones ejecutivas. Aquí hablaremos sobre la diferencia entre mediciones de operaciones versus funciones. La primera sería las operaciones. Se utilizan para medir una variedad de funciones ejecutivas verbales y no verbales, tanto para niños y adultos. Esta compara el rendimiento de la inteligencia en tareas que requieren las funciones ejecutivas de más alto nivel.
y también para averiguar la capacidad cognitiva del sujeto. Esta prueba tiene dos versiones, que la primera versión incluye la evaluación de funciones componentes de tarea cognitiva de alto nivel y la otra versión incluye una versión alternativa de las pruebas de categorización de DQFS que viene siendo de fluidez verbal. El otro sería el funcional, que es una batería test dirigida a predecir las dificultades que surgen en la vida, como las consecuencias del síndrome disejecutivo. Ciertos rasgos son muy característicos, entre ellos: atención alterada, mayor distrabilidad, dificultad para obtener una visión conjunta de un estado complejo de cosas. Los pacientes con síndrome disejecutivo son difíciles de evaluar porque su deterioro no está en una habilidad específica, sino en una capacidad para iniciar su uso, supervisar su ejecución y usar esta información para ajustar su conducta. Finalmente, podemos decir que las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades cognitivas que ayuda al ser humano en los aprendizajes y en su conducta. Actualmente se sigue estudiando el lóbulo frontal, ya que todavía no tienen una definición bien clara de esta, que solo tienen claro algunas partes. Esto, Estos quieren ver si este módulo tiene más funciones importantes. Además, desde el punto de vista la neuropsicología dice que los lóbulos frontales se encuentran relacionadas con las funciones ejecutivas, ya que los lóbulos vienen a representar la organización funcional, cognitiva y conductuales, es decir, las organizaciones diversas y complejas de nuestro cerebro. Además, podemos ver que si estas son lesionadas, podemos hacerle un test a la persona con daños frontales para saber si esta tuvo un trágico accidente. Bueno, esto fue mi disertación. Ojalá le haya gustado. Muchas gracias por escucharme y que tengan un buen día. Adiós. ¿Qué importancia tiene la neurociencia en el aprendizaje? La importancia que tiene es que la neurociencia realiza importantes contribuciones a los conocimientos del aprendizaje, para así ayudar a facilitar la comprensión de las habilidades cognitivas para la enseñanza de aprendizaje, tal como la memoria, el lenguaje, las emociones, la atención, las funciones cognitivas, la toma de decisiones, etc. La neurociencia actualmente está experimentando los casos de dificultades de aprendizaje para así ayudar a los niños con trastorno de aprendizaje, tal como dislexia, disgrafía, trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. ¿Cómo se relaciona la neurociencia en su rol del psicopedagogo? Gracias a la neurociencia, los psicopedagogos podemos analizar y explicar más del cerebro, sus funciones. Además, ayuda a la comprensión de la conducta humana y así podemos darle una explicación más profunda. Y gracias a estas herramientas podemos realizar un diseño curricular para saber cuáles son los problemas que tiene cada niño o niña y poder ayudarlos. La neurociencia se ha convertido en algo muy importante para los psicopedagogos, ya que ha permitido encontrar posibles respuestas para tener una conexión del profesional con el estudiante. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas son habilidades cognitivas autodirigidas internamente al servicio de una meta. Influyen en nuestras conductas mediante la autorregulación en la actividad cognitiva y en la emocional. La región del cerebro implicada en estos procesos se localiza en el lóbulo prefrontal. Dentro de estas funciones encontraremos diferentes procesos de fundamento, tal como la memoria de trabajo, la planificación, el razonamiento, la flexibilidad, la invisión y la toma de decisiones.
¿Cuáles son los problemas que se producen en los lóbulos frontales que inciden en las funciones ejecutivas? Actualmente hay grandes números de niños con trastornos, tanto del neurodesarrollo que el del adulto. En la mitad de estas situaciones son alteraciones en las funciones ejecutivas. Esta afectación asociada a los síntomas también podemos encontrar en gente con lesiones en los lóbulos frontales, como déficit de atención sostenida, selectiva, hiperactividad, impulsividad, la memoria y el comportamiento mental. Los trastornos de neurodesarrollo en donde se ven afectadas las funciones ejecutivas son el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, los trastornos del aprendizaje, el síndrome de déficit de atención, del control remoto y de la percepción, síndrome de Guillain de la Tourette, síndrome de Asperger y trastorno del autista. ¿Qué aspectos se consideran en la medición de neuropsicología de las funciones ejecutivas? Los aspectos más relevantes son los procesos cognitivos y esta parte desde la memoria del trabajo. Esta tarea consiste en los cognitivos, el lenguaje y el pensamiento. Se usa un abanico de baterías para saber cuánto el individuo puede aprender y así evaluar sus funciones ejecutivas. Ahí se considera la planificación, la monitorización y la toma de decisiones. Los instrumentos usados para las funciones ejecutivas son el uso de baterías y el uso de la prueba de medicina de los aspectos de funciones ejecutivas. Como conclusión, podemos decir que la neurociencia viene revelando grandes experimentos sobre el cerebro y el funcionamiento de cada una de sus partes. Gracias a esto, beneficia mucho al psicopedagogo en el campo pedagógico para que pueda saber qué parte de su cerebro no está funcionando bien y por qué tiene problemas. Es de gran importancia recalcar la importancia de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son actividades mentales complejas necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar metas. ¿Qué quiero decir? Que estas funciones las usamos día a día. Como futuros psicopedagogos, nosotros necesitamos aprender muy bien del cerebro humano, cómo el cerebro puede procesar información, cómo controla las emociones, la atención, los sentimientos, la conducta, etc. Gracias a la neurociencia, el psicopedagogo puede evaluar al individuo para saber en lo que falla y poder ayudarlo para sacar su mayor potencial en la educación. Bueno, esto fue mi disertación. Espero que les haya gustado, que tengan un muy buen día. Adiós.